Y en esta hora, Señor, ponemos en tus manos la clase de nuestra escuela dominical. Padre, que tú hables a nuestro corazón lo que tú quieras que hoy aprendamos y que nos ayudes a ponerlo en práctica. Que tomes en tus manos nuestros corazones, nuestras mentes y hagas la transformación necesaria, Señor, en nuestras vidas. Pedimos por cada una de las hermanas que se están conectando y pedimos que también haya bendiciones sobre sus vidas, Señor. Que esta lección, Señor, nos enseñe aquellas cosas que tú de antemano has preparado para que nosotros las aprendamos. Gracias nuevamente. Bendecimos a nuestras hermanas en sus hogares y ponemos en tus manos esta clase y también el culto del día de hoy que elevaremos en tu nombre, porque lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestra clase, hermanas. Es la última de nuestro trimestre que estamos terminando y también es la última de las disciplinas espirituales que hemos estado abordando. Abordamos la lectura de la palabra, abordamos la oración, abordamos el convivir con nuestros hermanos en la fe y así. Nos fuimos y esta es la última. La semana pasada vimos los dones que el Señor repartió a cada uno de nosotros y esta semana vamos a ver uniéndonos a la obra de Dios. Esos dones, uniéndolos y poniéndolos al servicio de Dios. ¿Y cuál es nuestro tema principal? El creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. No solamente en su iglesia local, sino a través del mundo. A lo mejor no lo podemos hacer personalmente, pero a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas, nos unimos a la obra de Dios en todo el mundo. Y vamos a trabajar en un pasaje muy bonito, hermanas. Es Juan 15 del 1 al 8, la vid verdadera. Vamos a estar abordando ese tema. ¿Cuál es el contexto que tenemos en esta lección? El contexto de esta parte de Juan 15, del 1 al 8, es que Cristo habla en privado con sus discípulos para amonestarlos antes de ser tomado de ellos en el huerto del Getsemaní. Y claro que ahorita estamos a punto de recordar todos esos episodios, ¿verdad? Pues antes de que él fuera tomado preso en el huerto del Getsemaní, él habla con sus discípulos aparte, habiéndolos consolado y habiendo prometido la venida del Consolador. Los consoló, oró por ellos y luego después, ahora va a trabajar con ellos personalmente, consolándolos y preparándolos para la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Jesús anima a sus discípulos a que mantengan una relación fuerte con Él, una relación fuerte, unida, entrelazada, que no les permita separarse de Él, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar a nuestra primera parte de la lección. Y la primera parte la he titulado El cristiano ha sido capacitado por la palabra de Dios para ser productivo. En Juan 15 del 1 al 3 nos ha capacitado a través de su palabra para que nosotros podamos ser productivos al mundo. Si estamos separados de la palabra y de Jesús, no es mucho lo que vamos a hacer. Va a ser en nuestros propios esfuerzos y no va a haber buen rendimiento. Estamos frente a la última de las disciplinas, ya lo dijimos, espirituales que se abordaron en este trimestre. Cerramos aquí y empezamos otro trimestre más, que la semana que entra empezamos un trimestre más. Y se han dicho que los 7 yo soy, ustedes saben que en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Yo soy el camino, la verdad, la vida, la vida en este caso, la puerta, en fin. Esos 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan, que Jesús se aplica a sí mismo como revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, pues entonces esas revelaciones de los 7 grandes yo soy, como quien dice, son el cumplimiento en Cristo y Jesús hace alusión a ellos. Vamos al versículo 1, hermanas, de ahí de nuestro Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y ustedes pues ya de antemano tienen la lección que se les mandó y también tienen el pasaje que yo también les mandé. En el versículo 1 dice, cuando Jesús dice que su padre es el labrador, está resaltando la importancia de Dios como el labrador. No dice un labrador, dice
el labrador. Entonces está diciendo que ese labrador es el Padre. Israel no fue fiel a Jehová y todo lo hemos visto. Podríamos decir, Rosario, a cada uno de nosotros en ese nombre, la Iglesia Bautista Betel, Ciudad Juárez, Chihuahua, México X, no fue fiel a Jehová. Porque el pueblo de Israel también somos nosotros, pues aquí se asevera que no fuimos fieles a Dios. Por tanto, Dios juzgó su viña, o sea, a Israel. Dios la juzgó por ser infiel. En el Antiguo Testamento, la viña de Dios es rebelde y desobediente. Una y otra vez se dice que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y luego hubo una calamidad, hubo un arrepentimiento, volvieron a la palabra de Dios y el pueblo se volvió, pero fue una constante y así estamos nosotros. Nuestra vida espiritual va así y luego así y luego así, así como el pueblo de Israel, igual. Yo soy la vid verdadera. Eso es lo que dice nuestra lección el día de hoy en el versículo 1. Mientras la viña o la vid en el Antiguo Testamento siempre resulta degenerada, silvestre, extraña, vacía, Cristo dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento fracasó, porque no fue fiel, porque volvió a sus propios pasos. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Israel pensaba que era la viña escogida de Dios, pero Jesús se apropia de esta definición. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Él es la vid verdadera, o sea, Jesús es fiel al propósito de Dios. O sea, yo sí voy a cumplir el propósito de Dios. Jesús está diciendo que tener la sangre judía no era suficiente para recibir la salvación. Una alerta. El ser nosotros asistentes a la iglesia, participar en la iglesia, venir a la iglesia, mantenernos en la iglesia, no nos hace automáticamente salvos. El pueblo de Israel pensaba que por el simple hecho de ser del pueblo de Dios, recibirían la salvación, pero no. Ellos tenían que hacer una decisión propia, como nosotros tenemos que hacerla. El creyente tiene que estar ligado a él, o que sea quien, a Jesús, para poder dar fruto como una manifestación de salvación. Si realmente hemos sido salvos, entonces vamos a tener manifestaciones de esa salvación, como nuestra vida transformada. Si algunos en Cristo, nueva criatura es. Ahora servimos al Señor. ¿Por qué? Por ese amor que tenemos de que Él nos salvó, esa gratitud. Servimos a los demás por esa gratitud y ese amor al Señor que Él nos dio a través de la salvación. Entonces, el cristiano tiene que estar ligado a Él para dar fruto como manifestación. Una planta. Yo a mí, por ejemplo, ahora con las heladas y todo eso, se me helaron algunas plantas que tenía en la casa, y si separan la hojita o una parte de la planta del resto, se muere. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Vamos al versículo 2. Enseguida Jesús alude a una práctica común a lo largo de Israel. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense qué es lo que dice. Tenemos la planta. Y si ustedes tienen alguna plantita, por chiquita que sea, algunas veces hay hojitas que se secan, las tenemos que quitar. Pero las hojas tienen que estar unidas al tallo, y el tallo tiene que estar unido a la raíz, y la raíz tiene que estar o en agua o tiene que estar en tierra. Todo es un conjunto, pero si es para que pueda dar fruto, tiene que estar unido. Pero fíjese aquí qué es lo que dice. La vid es plantada por todo Israel y a menudo crecía sobre las paredes de las casas como una enredadera. Muchas veces no está pegada a una pared, pero les ponen una guía para que se vaya así extendiendo la vid.
la parra, como le conocemos nosotros. Algunas veces estaba en una pared y caía para el otro lado. Entonces, en todo Israel había vides, en todo Israel había parras. Entonces, ellos conocían de primera mano esto. Es como si dijéramos ahorita, olmos o lilas, donde quiera hay esos árboles. Esto requería que los pámpanos de la vid fueran cortados, podados. ¿Por qué tenemos que cortar los árboles o las plantas? ¿Por qué tenemos que podarlas? Para que las hojas que no sirven, que ya están secas, que están allí, que no van a dar fruto, sean quitadas y no le quiten fuerza a lo demás. El dueño podía detectar la posibilidad de que un pámpano diera fruto o no. Nosotros nos damos cuenta cuando una hojita va a tener progreso o no, o cuando una planta va a tener progreso o no. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos lo que nos sirve. Entonces, aunque fuera frondoso y estuviera lleno de hojas la rama, necesitaba ser recortada, pues estaba robándole la fuerza al pámpano con la capacidad de producir al que sí iba a producir fruto. O sea, el labrador sabía, este no va a producir fruto por la experiencia que ya tenía de esto y el conocimiento, este no va a producir fruto. Entonces, el que no va a producir fruto lo voy a quitar para que no le robe fuerza al que sí va a producir fruto. Jesús advierte que su Padre es quien podará, mostrando que no tienen una relación viva con Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que nosotros hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de esa vid, parte de esa parra, pero muchas veces nosotros no damos fruto. Entonces, ¿saben qué, hermanas? Tristemente, y aunque no nos guste, si no vamos a dar fruto, que dice que nos van a podar y nos van a quitar de eso porque no damos fruto, para dar oportunidad a los hermanos que sí van a dar fruto. Imagínense qué triste que el Padre nos conoce y dice, hermanita bonita, mira, estás causando problemas a los demás que son pequeños, a los demás que necesitan esa fuerza. Mira, te voy a quitar un lado. Qué malo que nos tocara que sucediera eso. Porque si ya Dios puso dones y talentos en nosotros, es para que nosotros los pongamos a trabajar, nos unamos a la obra del Señor en nuestra iglesia local o en actividades de nuestra ciudad, como sucede con la convención regional o X, o a nivel mundial como muchos. Ok, si no vas a dar fruto, quítate y deja que los demás agarren fuerza para que lleven fruto. Versículo 3. Enseguida él afirma, ya voy a vosotros y estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es que nosotros nos hemos limpiado nuestra vida? Con la palabra de Dios. Dice el Salmo, una parte del Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, pues en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que dice aquí en Juan 15? Que Dios nos ha limpiado a nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? Al leer nosotros la palabra de Dios, nos vemos como en un espejo y entonces nos reflejamos en que nuestro pecado nos impide. Entonces la palabra de Dios, Dios a través de su palabra transforma nuestras vidas. De esta manera lo hace, dice el versículo 3. Llega el día cuando los falsos seguidores de Jesús serán cortados, eliminados y expuestos como los falsos hermanos. La palabra nos enseña que por nuestros frutos se nos va a conocer. Y entonces algunas veces en nuestras iglesias, en nuestras comunidades cristianas, se infiltran falsos cristianos, falsos maestros, pues dice que a través de la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta que están equivocados, aunque hablen muy bonito y aunque hablen mucho de la Biblia, pero dice, y esos van a ser cortados, van a ser sacados y van a ser expuestos, que son unos falsos discípulos, unos falsos hermanos, unos falsos maestros. El labrador, que es Dios Padre, los seguidores de Jesús son buenos pámpanos, ramas sanas que dan frutos a su tiempo. Y entonces van a quedar los puros buenos,
hermanos, los puros buenos, correctos, y entonces estos van a dar fruto. Esos van a dar fruto. Hermanas, ¿me están escuchando? Levanten su mano. ¿Vero se está escuchando? Yo sí, yo escucho. Sí, pero Vero Mora, ¿me están escuchando? Porque aquí algo no funciona bien. ¿Sí? Ok. Ok. Vero, ¿me estás escuchando? ¿Todo está bien? Mayela, ¿me están escuchando? No, ¿No? se corta mucho, casi no se te entiende. Si le habla a Benare. Muy bien. Vamos a tratar de seguir a ver que de todas maneras estamos grabando nuestra lección, hermanas, porque sí veo aquí que algo no está bien. Vamos a continuar. El labrador es Dios, el Dios Padre, y los seguidores de Jesús son buenos pámpanos, ramas sanas que dan fruto a su tiempo. No cabe duda que Dios espera que los creyentes produzcan fruto. Dios espera que nosotros, que ustedes produzcamos fruto en abundancia. Eso es lo que Él espera. Vamos a la segunda parte, hermanas. ¿Sí? Voy a dar oportunidad para que alguien, si tiene algo que comentar, abra su micrófono y no lo diga porque estamos grabando en Zoom, tenemos poco tiempo. ¿Alguien tiene algo que comentar? Abra su micrófono. ¿No? Ok. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. Presenta a Dios una vida fructífera en Cristo Jesús. Que yo, no se está escuchando bien. Presente a Dios una vida fructífera y que agrade a Dios. Eso es lo que se espera. ¿Ya se escucha mejor, hermanas? Sí, Chayo. Ok, continuamos. Ya bien. Ok, vamos a la segunda parte. Presenta a Dios una vida fructífera en Cristo Jesús. Vamos a abarcar los versículos 4 y 5. Cuando el creyente tiene la seguridad de su salvación, esto no le da licencia para vivir con desenfreno. ¿Qué quiere decir? Cuando verdaderamente hemos hecho una profesión de fe y estamos en comunión con Dios, estamos unidos con Jesús, esto no nos va a permitir que hagamos lo que queramos y vivamos en pecado. Nos va a limitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en plenitud y nos va a evitar que nosotros hagamos eso. Entiende que su vida cuenta más que para sus viejos deseos. Todo lo viejo quedó atrás. Ahora viene lo nuevo y entonces ya no vivimos para la carne, sino vivimos para el Señor porque hemos dejado la vida vieja. Jesucristo reconoce la necesidad de que vivan en cercanía con Él y los amonesta. ¿Qué dice? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ustedes tienen que permanecer unidos a mí y yo a ustedes. Cristo nos considera que esta relación sea, no considera que esta relación sea automática. Se tiene que mantener. O sea, no es en automático. Ya soy cristiano y ya todo está bien y todo feliz y dichoso. No, no es cierto. Empezamos a caminar, empezamos a hacer esa unión con Jesús, esa relación con Jesús a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de comunicarnos con el Padre, a través de alabarle. Entonces quiere decir que eso lo tengo que practicar cada día. Por eso son disciplinas espirituales, porque se tienen que practicar todos los días. Cuando una persona hace ejercicio y después deja de hacer ejercicio, entonces cuando requiere retomar, batalla porque tiene que ser una disciplina constante, no es en automático. La palabra permanecer sugiere que siempre existe el peligro de desviarnos. Por eso dice permanecer, que debe de ser con constancia. La iglesia de Éfeso, si ustedes se van a ir al libro de Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, mostró buenas cualidades de devoción a Cristo. Pero aún con eso, Jesús le causa y le dice, abandonando tu primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
O sea, que tenemos el riesgo de separarnos, de desviarnos, de alejarnos de Jesús. Por eso debe de ser una actividad constante. Los de Asia eran fieles por un tiempo, pero aparentemente no permanecían fieles. Yo podría decir, los de Betel o los hermanos, las hermanas de la clase de señora Sa eran fieles, pero a veces se alejaban. Así estaban los hermanos de Asia. Nuestra relación con Cristo es definida, ilustrada y gobernada por la palabra que ya hemos recibido, la cual nos guía en la expresión de nuestra fe. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Esa es nuestra guía y nuestro sostén. Cristo agregó, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos unidos a Cristo, no podemos llevar fruto. ¿Qué fruto? Frutos espirituales. Frutos que digan que somos cristianos, frutos de alcanzar a otros para Cristo, porque podemos hacer muchas cosas como nosotros, como aquellos que tienen una vocación de servicio, pero es una vocación, no es guiado por el Espíritu. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se desgasta, se hace pesado y se alejan y ya dejan de hacerlo. Pero no, si nosotros estamos unidos a Cristo, vamos a ser permanente, vamos a seguir llevando ese fruto. Jesús apela al valor de un buen amigo que está puesto para sostenernos en tiempos de debilidad, como dice Proverbios 6:3. Ese amigo es Dios y cuando nosotros estamos en debilidad, Él nos sostiene y nos levanta. La unión con Cristo tiene que ser más que superficial. Debe de ser verdadera y permanente. Debe de ser desde lo más profundo de nuestro corazón, de una manera sincera. No hay un momento cuando podamos o debamos vivir desligados de Él. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de estar en comunión con el Señor, nos vamos alejando y no damos frutos. ¿Y saben cómo estamos? Secos. Dejamos de asistir a la iglesia del Señor, con la iglesia del Señor a su templo y nos ponemos secos como esas hojas que les falta agua, como esas plantas que se van consumiendo en sí mismo. No hay oportunidad de que nos podamos alejar. Versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Solamente permaneciendo en Jesús. No puede ser, hermanas, y yo les he dicho muchas veces en la clase, que demos lo que no tenemos. Si nosotros no estamos viviendo, permaneciendo en Dios, estando en Jesús, no podemos hacer mucho. ¿Cómo podemos ayudar a un hermano que está pasando por dificultades si estamos lejos del Señor? ¿De dónde fluye? Si no tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra vida. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que estar permaneciendo en Cristo para poder dar ese fruto. Igual y le podemos decir a nuestra familia, pero que tú, que ese, que el otro, pero si nuestra vida no se está llenando de Jesús, no vamos a dar fruto. Podemos estar diciéndoles, pero no hay eco porque no estamos llenos de Jesús. Jesús es claro. Los creyentes producen fruto solo cuando tienen una relación con Jesús. Después de enfatizar la necesidad de mantener la relación, Jesús añade, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, no podemos hacer nada. Y podrán decir ustedes, sí, pero ¿cuánta gente hace? Sí, pero son en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos, pero el fruto no es espiritual, el fruto no es permanente, es momentáneo solamente. Es obvio que el fruto del cual habla Jesús son las buenas obras que todo cristiano ha sido llamado a mostrar, que dice esas buenas obras que Dios preparó
de antemano para que nosotros las hagamos. Dios lo puso en nuestro corazón, el servir, el ayudar a otros, el trabajar para el Señor, el dar para la obra. Tales obras o frutos no son producto de la persona natural, ya lo hemos dicho. Son la evidencia de que la persona es un fiel seguidor de Jesús, que tiene una relación vital con Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo demás es en nuestras propias fuerzas y en los demás es desgaste y cansancio. Terminamos la segunda parte. ¿Alguien tiene algo que comentar? Pues yo quiero, ¿puedo? Sí, rápido, Vero. Bueno, mira, como ahora todo este año que no estuvimos viniendo al templo, ¿verdad? Gracias a Dios que hemos permanecido a pesar de toda la pandemia. Estamos unidos en Cristo por medio de la lectura de la palabra de Dios, la oración, Exacto. en el grupo de oración. Estamos unidos unos con otros por medio de la oración y Dios ha contestado nuestras oraciones. Así es. Bueno, también cuando uno se aleja, pero por el pecado, ¿verdad? Por el que el mundo nos llama a otra cosa, ahí sí está mal, ¿verdad? Que el cristiano se aleje por eso. Pero sí hay muchos así, ¿verdad? Claro. Y pues digo yo, gracias a Dios que por todo este año pues no nos pudimos reunir en ninguna iglesia, ninguna se podía reunir. Y más sin embargo, muchos cristianos sí han permanecido unidos. De todo eso. Sí, lo que dice Vero Carlos es que a través de todo este periodo de pandemia hemos permanecido unidos a través de la palabra de Dios y la oración en los grupos de oración, a pesar de que no nos hemos podido ver. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos en ese tronco, estamos nosotros como pámpanos y seguimos dando fruto. Entonces se cumple aquí la promesa del Señor, que unidos a Jesús podemos llevar fruto. Vamos a la tercera parte. Glorificamos a Dios cuando llevamos fruto. Entonces es glorificado el Padre porque vamos a llevar fruto y Él está contento con nosotros y Él está feliz de que se está cumpliendo su palabra. Vamos a ver los versículos 6 al 8. El mundo muestra evidencias de que el incrédulo está convencido de que puede agradar a Dios por sus propios méritos, por sus obras, por sus buenas obras, por sus dineros que dan a la iglesia, por lo que hacen. El mundo está convencido que así se agrada a Dios, pero aquí Dios nos está diciendo que están en sus propias fuerzas, no están en las fuerzas de Dios, no están llevando fruto que agrade y que glorifique a Dios. Jesús advierte que sin Él no hay nada que la persona pueda hacer para enmendar su vida. Yo no puedo ganar la salvación por mí mismo. Por muchas cosas que pueda hacer, no. Hago todas esas cosas porque ya soy salvo en el nombre de Jesús y porque permanezco unido a Él, pero no porque hago las cosas voy a ser salvo. Versículo 6. Jesús continúa su advertencia diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no servimos, pues no servimos. Y entonces el Señor nos va a sacar porque no vamos a llevar fruto. El Padre, el labrador, va a limpiar la vid y va a quitar aquellos pámpanos que no dan fruto. Y yo no quiero ser yo de esos. Jesús está aludiendo al proceso de podar a los árboles y a las viñas para que pueda concentrar ese vigor de la vid en los pámpanos que sí pueden producir fruto. Se concentra en el fin que tenemos los pámpanos ya cortados. ¿Qué dice de los pámpanos que han sido cortados? Y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Quiere decir, si no servimos, si no vamos a dar fruto, nos va a quitar, nos vamos a secar y nos van a echar al fuego. O sea, no vamos a alcanzar la victoria en Cristo. Quiere decir que no éramos los que parecíamos y entonces vamos a ir al fuego eterno. Jesús está anticipando un tiempo de duración indeterminado en el que los pámpanos son amontonados. ¿Para cuándo? Ahí están.
un tarde que temprano, esas ramas que podamos de los árboles, esas hojas, van a ser echados a la basura o al fuego. ¿Cuándo? Tarde que temprano, se va a llegar su tiempo. Son separados de la vid, los pámpanos se secan, las hojas se marchitan hasta que están listas para ser quemadas. ¿Cuándo lo hace el labrador? Cuando las hojas ya están secas, las ramas ya están secas para que produzcan buen fuego. Cuando la leña está verde, no produce buen fuego. La enseñanza se aplica a los falsos cristianos, a los que Dios tiene reservados para el juicio final. Quiere decir que en nuestras iglesias hay unos que se dicen ser discípulos, que se dicen ser cristianos, pero que no lo son porque su vida no lleva fruto. A lo mejor nosotros no lo hemos detectado porque casi no los vemos, pero el Señor nos conoce. Dice que los va a separar del cuerpo de él, porque no son de él, y que los va a echar al fuego eterno. Versículo 7. Jesús no se queda en el tiempo del juicio, sino que espera algo mejor de sus seguidores. Hace una declaración condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Vemos de nuevo que la unión con Cristo y la fidelidad a su palabra van de la mano. No podemos tener la una sin la otra. La fidelidad a Dios va de la mano con estar unido a Jesús a través de su palabra. Cristo promete a sus fieles: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es lo mismo, es el mismo principio que en el Salmo 37:5. Pon asimismo tus delicias en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. No quiere decir, todo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Hay una condición en ambos pasajes, como aquí. Todo lo que pidieres os será hecho. Si nosotros lo sacamos del contexto, cada versículo dijimos, yo le pido a Dios $1,000,000 y él me lo tiene que dar porque dice su palabra. No, hay una condicionante: que permanezcamos unidos a Jesús, fieles a su palabra, que nos va a transformar, que llevemos fruto y lo pongamos al servicio de nuestros hermanos en la obra que Él nos ha encomendado. Si no existe esa condición, así le pidamos lo que le pidamos, el Padre no nos lo va a dar porque la condición no se está cumpliendo. Y aún a pesar de eso, hermanas, el Señor tiene misericordia de nosotros. Si tenemos una relación vital con Cristo y conocemos su palabra, podemos pedir con completa seguridad de que nos escucha y contesta nuestra petición. Versículo 8. Jesús habló a su Padre como el labrador. Dijo, el labrador es mi Padre. Para Jesús es imperativo que el Padre sea glorificado, sino por Israel, entonces por la iglesia redimida, unida a la verdadera vid. Nosotros unidos a la vid, que es Jesús, vamos a llevar frutos y vamos a permanecer fieles a Dios. Por lo tanto, Jesús concluye diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis fruto, fruto de buenas obras, fruto de servicio a los hermanos, fruto de sostener a los caídos, fruto de interceder por los que necesitan oración, fruto de llevar la palabra para que lo necesite, fruto por levantar a aquellos que están ahorita desanimados. Ese es el fruto que glorifica a Dios, no que nos estemos desgastando en nuestras propias fuerzas, tratando de hacer las cosas infructíferamente. Dice que en eso se ha glorificado en su Padre. Los esfuerzos de Dios son vivificados en el Hijo y en su iglesia. Y Dios es glorificado cuando los creyentes producen fruto espiritual. En esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y si llevamos fruto es porque estamos unidos al Señor y es lo que le agrada a Dios. Y todo lo que le pidamos nos lo va a conceder porque estamos cumpliendo la función de estar en las manos del Señor unidos a Él.
Hermanas, esta fue nuestra lección del día de hoy. Espero que como fue de bendición para mí, sea de bendición para ustedes y erradiquemos algunos conceptos que tenemos equivocados de que es que yo soy el hijo preferido de Dios, yo soy el chiple de Dios. ¿Sí me explico? Él por su misericordia nos da lo que tenemos. Si estamos ahorita de pie con vida, es porque es glorificado el Padre. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿No? Bueno, hermanas, esperemos que se haya grabado el video, lo vamos a subir a la clase y manden ahí un comentario, manden allí, si pude ver el video, no pude ver el video, agregar algo, eso enriquece. No manden fotos, no manden buenos días, ni saludos, ni videos, pero sí manden comentarios de la clase. ¿Cómo se les hicieron las disciplinas espirituales y si las habíamos abordado como tales, verdad? Que el Señor les bendiga, hermanas, nos vemos la próxima semana.